Bienvenido, aventurero, a este nuevo episodio donde estaremos revisando un nuevo concepto que es pseudocódigo. Es decir, vamos a dejar de lado la parte de los diagramas de flujo y procederemos a trabajar la parte de solución de algoritmos o desarrollo de algoritmos a través de pseudocódigos. Pero, ¿qué es un pseudocódigo? Es una herramienta utilizada en programación para describir algoritmos de una manera que sea fácil de entender tanto para personas como para programadores, sin la necesidad de preocuparse por la sintaxis específica de un lenguaje de programación. Utiliza una mezcla de lenguaje natural y estructuras de control de programación como lo son bucles y decisiones para ilustrar cómo debería funcionar un programa. El pseudocódigo es útil para planificar y conceptualizar la lógica de un programa antes de codificarlo realmente, facilitando la comunicación y la comprensión de los algoritmos. En pocas palabras, los pseudocódigos son esa herramienta intermedia entre la planeación y el pensamiento de la, de la solución del problema hasta llevarlo a la programación. Es una herramienta más, una técnica más, como lo son los diagramas de flujo, con una gran diferencia de que los pseudocódigos son en escritura de código, es decir, las instrucciones ya no serán dadas a partir de símbolos, sino a partir de textos. Para ello vamos a utilizar un programa bastante utilizado en temas de educación llamado PSI. Como pueden ver, PSI es un software libre, educativo, multiplataforma, dirigido a personas que inician en este mundo de la programación. Antes de iniciar con esta herramienta, es importante entender que al momento de nosotros escribir código o al momento de nosotros escribir instrucciones de un algoritmo para que el computador sea capaz de procesarlo, esto pasará por uno de los dos siguientes procesos. El primero, el proceso de la compilación, que es tomar esa escritura que nosotros hacemos, denominada código fuente, y en este caso traducirse o transformarse en código de máquina para que la máquina pueda o tenga la capacidad de poder entender y ejecutar dichas instrucciones. Tenemos también la parte interpretada, que a diferencia de la compilación, que lo que hace es tomar todas las líneas de código y traducirlas para que la máquina las entienda, la interpretación o el intérprete lo que hace es que lo hace línea a línea, es decir, que cada línea de código, cada sentencia, él va inmediatamente traduciendo al lenguaje de máquina para que ésta sea capaz de ejecutar dicha instrucción. No siendo más, entonces procedemos a ir a la página donde vamos a descargar en este caso PSI. Como pueden ver, colocamos en Google PSI, aparece en la primera opción, le damos clic. Aquí nos va a aparecer en qué plataforma deseamos nosotros instalarlo. Yo voy a tomar la plataforma de Windows y aquí existen tres opciones. Dos opciones portables y una opción, en este caso, instalador. Vamos a tomar la portable. Yo en mi caso tomé portable de 64 bits porque es la arquitectura de mi sistema operativo. Una vez ustedes han descargado la herramienta, inmediatamente ustedes van a poder descomprimir la herramienta y les va a aparecer esta carpeta, la cual internamente tiene una serie de archivos. El que nos interesa es el archivo denominado WXPSI. Este archivo le vamos a dar doble clic y, como vemos, inmediatamente se va a abrir nuestro programa. Si es la primera vez que ustedes están abriendo PSI, es probable que les aparezca una ventana emergente hablándoles del perfil. Esta ventana puede ser cerrada u omitida sin ningún problema. Dentro de las características básicas de esta herramienta tenemos la opción de crear un nuevo archivo, abrir un archivo existente o guardar el archivo que estamos trabajando o guardarlo como. También podemos ejecutar a través de la opción del icono verde que vemos aquí. Y del lado derecho vamos a observar que tenemos una serie de instrucciones similares a lo que ya vimos en DFD, como lo es la escritura, que para el caso de DFD era la salida, con la que mostramos los letreros,
la lectura, que para el caso de DFD también se llamaba lectura, la asignación, que también para DFD se utilizaba la asignación para crear las operaciones matemáticas, el sí entonces, que en DFD es decisiones, para poder bifurcar el código en dos partes. Tenemos uno nuevo llamado según, que nos permite no solo partir el código en dos, sino en más partes si lo deseamos, a través de una pregunta. Tenemos el mientras, que fue uno de los ciclos vistos en DFD para hacer tareas repetitivas, al igual que el ciclo par. Pero adicional a eso tenemos un nuevo ciclo llamado el ciclo repetir, que lo que tiene de diferencia con el ciclo mientras es que repetir primero hace una tarea y después pregunta si deseamos repetirla. El ciclo mientras primero pregunta y después es que hace la tarea. Mientras se cumple la condición, él hace la tarea. Por último, tenemos las funciones, que son las que nos permitirán escribir bloques de código externos a nuestro programa principal y reutilizarlos, invocarlos para nosotros hacer, en este caso, microtareas que ya están programadas. Entonces, cada una de estas opciones las iremos viendo de manera evolutiva en los otros episodios que estaremos cargando. Antes de comenzar a codificar, es importante configurar nuestro lenguaje PSIN. Por defecto, PSIN aparece en lenguaje flexible. ¿Qué quiere decir flexible? Que no obliga, en este caso, a la persona que está codificando en pseudocódigo a tener una serie de pautas o, en este caso, elementos que regularmente solicitan algunos lenguajes de programación, con la finalidad de que este proceso de PCI sea bastante, digámoslo así, contribuya a su formación y que al momento de hacer la transición a un lenguaje de programación sea lo menos frustrante posible, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el lenguaje estricto. Para eso vamos a escribir la palabra estricto y vamos a darle a aceptar. PSIN estricto nos obliga a utilizar sentencias como punto y coma y a declarar variables. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio, un primer programa sencillo donde vamos a saludar a la persona que está utilizando nuestro programa. Para ello, lo primero que debemos hacer es colocarle un nombre al programa. Yo lo voy a llamar, en este caso, saludar. Le damos Enter. Ahora bien, para yo poder saludar a una persona, yo necesito que esa persona me dé su nombre. Por ende, ese nombre que me va a entregar la persona debe ser almacenado en una variable. Por esta razón, debo definir o declarar dicha variable. Para yo definir o declarar esa variable, utilizo una palabra reservada en PSIN llamada definir. Y coloco el nombre de la variable que yo desee. Para este caso, la variable se va a llamar nombre. Por último, debo decirle qué tipo de variable es. Como pueden ver, en PSIN tenemos 4 tipos de variables. Caracteres, que permite, en este caso, caracteres alfanuméricos y caracteres especiales como arroba, slash, entre otros símbolos. Enteros, que son números que no tienen decimales. Lógicos, que ya saben que tienen dos valores, falso, verdadero, sí o no. Y finalmente reales, que son números con parte decimal. Para este caso, como voy a guardar es el nombre de una persona, debe ser declarado de tipo carácter. Lo siguiente que voy a hacer es escribir. Para eso puedo utilizar las herramientas que tengo en la parte derecha y darle clic al que dice escribir y él me va a, en este caso, a mostrar la expresión con la que yo puedo trabajar. Esto va a evitar en lo posible errores de sintaxis. Y me dice aquí donde dice lista de expresiones lo que yo voy a reemplazar por lo nuevo. Entonces, aquí voy a colocarle doble comilla y le voy a colocar un letrero al usuario que le va a decir digite su nombre. Debajo de esa escritura voy a leer el valor que el usuario va a digitalizar, por ende utilizo la parte de lectura y aquí donde dice lista de variables voy a colocar la variable donde yo deseo almacenar la información que el usuario me va a digitar, que en este caso es nombre. Por último, y para terminar este programa, voy a escribir un letrero donde le voy a decir hola y vamos a concatenarle lo que el usuario guardó en la variable nombre. Para eso vamos a seguir utilizando la coma para concatenar. Entonces utilizamos entre comillas la palabra hola, que siempre va a aparecer igual,
y le concatenamos, en este caso, la variable o lo que contiene la variable nombre. Si no entiendes esta parte, te invito a que veas los videos anteriores donde hemos ido explicando esta parte fundamental y conceptual de la programación. Ejecutamos el programa, observamos que nos pide el nombre, voy a colocar aquí Alex. A diferencia del FD, no es necesario colocarlo entre comillas, ya acá tenemos la capacidad de poder conocer si es carácter o número, y al darle a aceptar, miren que me dice hola Alex. Si yo reinicio y coloco otro nombre, como por ejemplo María, miren que también va a tener la capacidad de saludar a María. Voy a cerrar con lo siguiente. Cada vez que yo le doy a este botón ejecutar, lo que hace, en este caso, el programa PCInt, es que mediante el compilador, él transforma toda esta escritura en lenguaje de máquina para que la máquina sea capaz de interpretarla. Por eso la explicación de los compiladores y la parte de intérprete. Bueno, no siendo más, no olvides suscribirte a nuestro canal, no olvides activar las notificaciones, no olvides comentarnos si este video te sirvió de algo, si deseas que se profundice más en un tema en específico, ¿sí? Y sigue trabajando y esforzándote para ser un mejor programador.